Bienvenidos a Proyecto Relex. Aquí desenterramos los ecos del pasado, los misterios prohibidos y las huellas ocultas que desafían la historia oficial. Suscríbete, porque el tiempo está a punto de romperse. Hoy tenemos la historia del hombre que viajó al principio y al fin del tiempo. En 1987, un pequeño pueblo de Europa del Este despertó con un rumor inquietante. El viejo relojero había desaparecido. Era un lugar apagado, marcado por la sombra de la Guerra Fría. Las calles de piedra mojada por la lluvia, los escaparates, vacíos y el humo gris de fábricas medio abandonadas daban al pueblo un aire triste, donde las campanas de la iglesia apenas se escuchaban entre el murmullo apagado de la rutina. El relojero era un hombre solitario. Vivía en una casa taller al final de la calle principal. Pocas veces hablaba con alguien, y cuando lo hacía, solía ser para preguntar por piezas extrañas o intercambiar monedas antiguas por engranajes. Muchos lo veían como un excéntrico, otros como alguien que guardaba un secreto. Una madrugada fría, su taller amaneció cerrado. La puerta no tenía candado, las ventanas selladas desde dentro. Los vecinos que entraron sintieron un escalofrío. El aire estaba denso, cargado de un silencio antinatural. Todos los relojes, de pie sobre las repisas, colgados en las paredes o tirados en cajas de madera, estaban detenidos. Cada uno marcaba la misma hora exacta, 3:15 de la madrugada. Una anciana juró haber visto luces extrañas dentro del taller la noche anterior. Un niño aseguró que justo a esa hora escuchó todos los relojes sonar a la vez, como un eco interminable que despertó a los perros del barrio. Sobre la mesa de trabajo, junto a piezas metálicas y engranajes oxidados, había un cuaderno abierto. En la primera página, escrita con tinta roja, una frase solitaria: "El tiempo no es una línea, es una prisión". En las páginas siguientes, había garabatos, símbolos incomprensibles, diagramas de engranajes imposibles, y frases cortas que parecían confesiones de un hombre al borde de la locura. "No logro regresar al mismo día 2 veces. El tiempo me está consumiendo. Ellos me observan incluso cuando duermo". Nadie volvió a ver al relojero, hasta que 30 años después apareció en una fotografía de 1914. El inicio de la Primera Guerra Mundial, un desfile de soldados marchando hacia el frente en un pueblo de Europa Central. En la imagen, entre la multitud, estaba él. El mismo rostro, el mismo sombrero, la misma mirada perdida. La foto había permanecido olvidada en un archivo militar, hasta que un investigador la redescubrió en los años 80. Al ampliarla, notó algo más extraño. La sombra del relojero no coincidía con la de los demás, y en su mano parecía sostener un objeto metálico, algo que no pertenecía a esa época. Se dice que aquel relojero llevaba años obsesionado con un mecanismo prohibido, una máquina hecha de engranajes antiguos, cristales tallados y fragmentos de un meteorito caído en Siberia. Los rumores cuentan que robó manuscritos de un monasterio medieval, textos en lengua sumeria que hablaban de la Puerta de los Días. Nadie entendió jamás cómo funcionaba la máquina. Pero lo cierto es que al activarla no viajó hacia adelante ni hacia atrás. El relojero viajó fuera de la línea del tiempo. Desde allí contempló el universo como un río inmenso con infinitas bifurcaciones. Cada ramificación era una posibilidad, un futuro, un pasado alternativo, pero el tiempo no le regaló nada sin costo. En algunos viajes despertaba joven, con la piel tersa y los músculos llenos de energía. En otros, era un anciano encorvado, con la voz quebrada y las manos temblorosas. Su cuerpo ya no obedecía al calendario. Era como si cada salto lo arrancara de su propia edad y lo arrojara a otro estado del ser. Quienes lo encontraron en distintas épocas lo describían de maneras contradictorias. Algunos lo vieron como un muchacho delgado y pálido, otros como un hombre encorvado de cabellos blancos, pero todos coincidían en lo mismo. En sus ojos había un brillo extraño, como si hubieran visto demasiado. No estaba solo. En distintos momentos comenzó a notar figuras observándolo. Sombras sin rostro, siempre presentes en los instantes clave de la historia. Cuando intentaba acercarse, desaparecían. Pero en los espejos, en los reflejos del agua, en el vidrio de las ventanas, siempre estaban detrás de él. Algunos lo llamaron paranoia, otros lo interpretaron como guardianes, pero él mismo lo escribió en su cuaderno. Ellos son los carceleros del tiempo. Registros antiguos hablan de viajeros imposibles. En 1011, la Biblia, Enoc caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. En la historia, Alaric
rey visigodo, fue enterrado junto a tesoros romanos en un lugar secreto, y su tumba jamás fue encontrada. En el siglo XXI, un extraño llamado John Titor apareció en foros de internet afirmando venir del futuro. ¿Y si todos fueran el mismo hombre? ¿El mismo viajero atrapado en distintas épocas tomando distintos nombres? En 2008, en China, arqueólogos descubrieron una tumba sellada durante más de 400 años. Dentro había una momia en miniatura, y en su mano un objeto imposible, un anillo con forma de reloj suizo moderno. En su superficie estaba grabada una sola palabra: Swiss. ¿Cómo pudo llegar allí? ¿Era una broma, una falsificación o una huella más del mismo viajero dejando rastros en lugares imposibles? El relojero desaparecido, el viajero de las fotos antiguas, el hombre detrás de mitos como Titor, la momia con el reloj imposible, todos fragmentos de un mismo eco, un mito que se repite una y otra vez, un hombre condenado a vagar, desde el principio hasta el fin del tiempo. Pero esta es apenas la primera parte.